¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área.
¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar. En 1998, un buzo captó una extraña señal de sonar junto a los restos del Titanic. Esta señal intrigó a los científicos por más de 20 años. El sistema de sonar mostraba claramente que un objeto enorme se ocultaba junto al naufragio más famoso de la historia. Los científicos no lograban determinar si provenía de otro naufragio, algún tipo de formación geológica o algo que ni siquiera esperaban encontrar ahí. El misterio finalmente se resolvió en 2022. Paul Henry Nargeolet, el buzo que descubrió la señal por primera vez, se unió a otros investigadores y emprendió una nueva expedición. Encontraron todo un arrecife de aguas profundas, compuesto de diversas formaciones volcánicas y repleto de vida marina a casi 2.900 metros bajo la superficie. Resultó que el arrecife era el origen de la misteriosa señal que el sonar había detectado. Encontraron esponjas, corales, peces, langostas y otras criaturas sobre la cresta de basalto. El equipo tomó muchas fotos, videos y muestras de agua para estudiarlas después. Están usando modelos computacionales para entender cómo todos los animales y plantas que encontraron sobreviven en las profundidades del mar.
Esto puede ayudar a los científicos a resolver el viejo misterio de cómo las esponjas y los corales logran dispersarse por todo el océano. Estas criaturas necesitan algo sólido a lo cual aferrarse mientras crecen y se multiplican. Pero también sobreviven en lugares lodosos, donde es difícil encontrar superficies sólidas. Y es importante que los científicos entiendan qué les ayuda a lograrlo. Toda esta investigación es parte de un proyecto más grande para ver cómo estos frágiles mundos submarinos podrían cambiar o sobrevivir en el futuro. Hay otro misterio cerca del Titanic que Narjolet quiere explorar en el futuro. Hace mucho tiempo notó otra señal entre el Titanic y el arrecife recién descubierto. Narjolet cree que este nuevo objeto misterioso podría ser incluso más grande que el arrecife. El Titanic yace en el fondo del océano en dos grandes pedazos, apuntando en direcciones distintas. Después de hundirse, las calderas que marcan dónde se fue a pique se encontraron a unos 180 metros al este de la popa. La proa del Titanic se mantuvo intacta al golpear el fondo marino. Pero la popa quedó completamente destrozada por las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Algunos sobrevivientes del famoso naufragio mencionaron que vieron al barco partirse en dos mientras se hundía. Al principio, nadie les creyó. Pero ahora sabemos que el Titanic realmente se partió entre su segunda y tercera chimenea mientras se iba al fondo. Al barco más famoso de la historia le tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión dejó que el agua inundara 6 de 16 compartimentos estancos. Mientras el agua entraba por estribor, el barco empezó a inclinarse hacia el frente y un poco a la derecha. A medianoche, los compartimentos dañados ya derramaban agua hacia los demás. El agua empezó a entrar por los agujeros de las cadenas del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se hundía y las hélices de la popa se elevaban fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta que la proa se sumergió y la popa se elevó en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices sometió a una gran tensión la parte media del barco. El acero simplemente no resistió y cedió. Los sobrevivientes describieron ese momento como un ruido fuerte, como porcelana rompiéndose. Era la superestructura del Titanic cediendo. A las 2:12 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interior. Minutos después, la proa, con un peso de unas 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente hasta una posición casi vertical y empezó a hundirse lentamente. A las 2:20, desapareció bajo el agua. Durante el descenso, las grandes chimeneas fueron arrancadas, arrastrando cables y otras partes de la cubierta. El mástil delantero también se quebró y cayó, estrellándose contra el área del puente. La caseta del timón donde el capitán dirigía el barco probablemente fue destruida cuando el mástil se desplomó. La proa bajaba a unos 37 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. El impacto fue tan fuerte que dobló y rompió aún más partes del barco. Las cubiertas traseras de la proa se colapsaron unas sobre otras. El área alrededor del puente donde se controlaba el barco se ve especialmente dañada, como si un puño gigante la hubiera aplastado. El techo y los costados de los camarotes de los oficiales y el gimnasio se hundieron, y las barandillas se doblaron hacia afuera. Algunos expertos creen que cuando la proa dejó de hundirse de golpe, una poderosa ráfaga de agua provocada por la parada repentina se estrelló contra los restos. Causó aún más daño, pero el daño del choque del Titanic con el iceberg ya no se puede ver porque está enterrado bajo el lodo. Si quieres ir a verlo tú mismo, debes saber que las aguas alrededor del Titanic siguen siendo muy peligrosas. Para empezar, los icebergs siguen siendo un peligro en la zona. En 2019, un total de 1.515 icebergs flotaron lo suficientemente al sur como para meterse en las rutas de los barcos que cruzan el Atlántico entre marzo y agosto. Segundo, la luz del sol solo llega a unos 1.000 metros bajo la superficie, y más allá de eso, está completamente oscuro. La zona donde yace el Titanic se llama la zona de medianoche, porque no hay nada de luz. Cuando los científicos bajan a explorar el Titanic, pasan más de 2 horas descendiendo en agua completamente oscura, antes de que el fondo del océano aparezca de repente bajo las luces de su sumergible. Ver cualquier cosa allá abajo es difícil porque las luces del sumergible solo iluminan unos metros al frente, así que es fácil perderse. Para orientarse, los exploradores usan mapas detallados del sitio del naufragio creados durante muchos años,
y herramientas especiales como acelerómetros y giroscopios para rastrear la posición y orientación de la nave. Aún con toda esta tecnología, sigue siendo muy difícil orientarse allá abajo. Además, entre más profundo vas en el océano, mayor es la presión del agua a tu alrededor. En el fondo del océano, donde descansa el Titanic, la presión es unas 390 veces mayor que la que sentimos en la superficie. Por eso, los submarinos necesitan paredes muy gruesas para soportar estas condiciones extremas y mantener a salvo a las personas adentro. Las corrientes allá abajo no son tan fuertes como en la superficie, pero a veces las llamadas tormentas bénticas pueden crear poderosas corrientes submarinas capaces de arrastrar cosas del fondo del océano. El Titanic se ve afectado por ellas. Las corrientes cerca de él fluyen principalmente de este a oeste y de noroeste a suroeste, pero pueden cambiar de dirección mucho, especialmente alrededor de la sección de la proa. Muchos expertos creen que con el tiempo, estas corrientes moverán suficiente arena y lodo como para cubrir los restos del Titanic con capas de sedimento. Después de más de 100 años bajo el agua, el Titanic poco a poco empezó a deteriorarse. Pequeños microbios han ido devorando el metal a lo largo de los años. Esto creó formaciones oxidadas parecidas a estalactitas, llamadas rustículos. Estos rustículos hacen que el barco se desmorone aún más rápido, especialmente en la parte trasera. Los científicos creen que esta sección se deteriora 40 años más rápido que la delantera. Los restos se van derrumbando poco a poco cada año. Pero mientras nadie los toque ni entre en ellos, deberían mantenerse mayormente intactos por ahora. Y finalmente, los científicos encontraron evidencia de que enormes deslizamientos de tierra ocurrieron alrededor del naufragio del Titanic hace mucho tiempo. Estos deslizamientos enviaron toneladas de sedimento deslizándose desde la pendiente continental cercana. Creen que el último gran deslizamiento así ocurrió hace decenas de miles de años y dejó capas de sedimento de hasta 100 metros de espesor. Pero no te preocupes, estos eventos son extremadamente raros. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley.
En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error.
En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos.
La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo, la nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente.
Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco,
lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa... La causa del accidente del Titanic fue un iceberg. O eso nos han dicho siempre. Pero han salido a la luz nuevas investigaciones que desmienten esta teoría. El 15 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande de su época, desapareció por completo bajo la superficie helada del océano Atlántico. Cuesta creer que una creación tan enorme y costosa pudiera ser destruida por un simple iceberg, ¿verdad? Pues bien, hallazgos recientes sugieren que la verdadera causa del desastre fue un incendio, no un iceberg. Durante más de 3 décadas, el periodista Senan Moloney se ha dedicado a estudiar el hundimiento del Titanic. Durante su investigación hizo un importante descubrimiento que arrojó nueva luz sobre la conocida historia. Moloney descubrió una enorme mancha negra en el casco del Titanic que medía unos impresionantes 9 metros de largo. La encontró gracias a un álbum inédito de fotografías que mostraban la construcción y la preparación del primer y último viaje del malogrado barco. ¿Puedes creer que probablemente el Titanic estuvo ardiendo a temperaturas extremas durante 3 semanas enteras antes de que alguien se diera cuenta? Una locura, ¿verdad? Al parecer, la alta temperatura corrompió el metal, haciéndolo un 75% más débil. Por eso el iceberg fue capaz de hacer un agujero en el barco. Si no hubiera sido por el fuego, el Titanic podría haber sobrevivido al choque, porque el iceberg aparentemente golpeó el punto exacto del que estamos hablando. Y esto es solo un eslabón en la cadena de increíbles coincidencias que hicieron caer al Titanic. Los responsables de la embarcación estaban al tanto del incendio y sabían que el barco no debía zarpar, pero no querían arriesgarse a una bancarrota y se negaron a cancelar el viaje, sobre todo porque había escasez de carbón debido a la huelga de los mineros. Todos los boletos ya estaban vendidos y no había alternativas. Otros barcos cancelaron sus viajes debido a la baja demanda. Todo el mundo quería embarcarse en el Titanic. Así que la dirección compró todo el carbón que pudo encontrar, incluso de otros barcos, y se puso en marcha. Lo más importante era ganar dinero. Para ocultar la verdad, giraron el casco del barco para que las marcas no fueran visibles desde el muelle y quedaran de cara al mar. De este modo, los pasajeros no las verían. He aquí otro triste giro en la historia del Titanic. En aquella época no existían sistemas de sonar para detectar los peligros, por lo que unas personas especialmente entrenadas tenían que vigilar las amenazas con prismáticos. Pero los prismáticos del Titanic estaban guardados en un compartimiento especial, y la única persona que tenía la llave, el segundo oficial David Blur, fue sustituido en el último momento antes de que el barco zarpara. Él se olvidó de entregarle la llave a su sustituto. Este error no se descubrió hasta 3 días después, cuando el barco ya estaba en alta mar. Si hubieran tenido los prismáticos, habrían visto el iceberg a tiempo y podrían haber evitado el accidente. Pero aunque hubieran tenido los prismáticos, no habrían podido evitar el choque porque el Titanic iba con más velocidad de la prevista. Estaban retrasados y no querían arruinar la reputación del transatlántico, así que iban mucho más rápido de lo que la construcción del barco podía soportar. Uno de los mayores errores cometidos en el Titanic fue la decisión de no incluir suficientes botes salvavidas. A pesar de que el barco necesitaba unos 60 para que pudieran entrar todos los pasajeros, solo fue equipado con 20. El diseñador Alexander Carlisle había previsto inicialmente incluir 48 botes salvavidas, pero este número se redujo por motivos estéticos. Aparentemente tener tanta cantidad de botes habría hecho que la cubierta pareciera demasiado recargada. Estos 20 botes solo podían albergar a 1/3 de los pasajeros a bordo, lo que no era suficiente para salvar a todos en caso de emergencia. Lo que resulta aún más impactante es que este número de botes salvavidas era técnicamente legal en aquella época. La normativa sobre los equipos de rescate se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Esto significa que, aunque el Titanic transportara a miles de personas, seguía cumpliendo los requisitos legales de capacidad de los botes salvavidas.
Otro gran error cometido por la tripulación fue la decisión de cancelar el simulacro de salvamento previsto para el día de la catástrofe. Los simulacros eran una práctica habitual en los transatlánticos de la época, pero el capitán Edward John Smith decidió cancelarlo sin motivo aparente. Esto significa que los pasajeros no estaban preparados para una emergencia y la tripulación no estaba adecuadamente entrenada para manejar la situación. Cuando el barco chocó contra el iceberg, se desató el caos y se tardó más de media hora en lanzar los botes salvavidas en lugar de los 10 minutos habituales. Algunos culpan al capitán Smith de que el primer grupo de botes salvavidas haya salido parcialmente vacío. El primer bote, que tenía asientos para 65 personas, solo transportaba a 27 pasajeros. Hay una razón objetiva para ello. Al principio, la gente era reacia a abandonar el barco y no comprendía la gravedad de la situación. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su examen inicial de navegación. Aunque finalmente lo aprobó, algunos se preguntan si este hecho pudo haber influido en la catástrofe. Durante los últimos momentos del Titanic, la tripulación intentó enviar señales de auxilio a los barcos cercanos, incluido el Californian. Sin embargo, el Californian no respondió a las bengalas lanzadas al cielo y el capitán terminó perdiendo su empleo como consecuencia de esta negligencia. No obstante, investigaciones más recientes han exonerado al capitán y han demostrado su inocencia. Resulta que la refracción de la luz causada por las capas de aire frío bajo el aire más caliente creó espejismos que distorsionaron las señales del Titanic. Este fenómeno había sido observado por otros barcos que navegaban por la zona y ahora se cree que fue la razón por la que los vigías del Titanic no vieron el iceberg. El historiador Tim Maltin apoya esta teoría y ha contribuido a mejorar nuestra comprensión del suceso. Es una pena que el capitán del Californian haya perdido su trabajo por circunstancias ajenas a su voluntad, pero al menos ha recuperado su reputación. Más vale tarde que nunca. Sea cual sea la razón del accidente del Titanic, sigue manteniendo ocupada la mente de los científicos hasta el día de hoy. Pero veamos, ¿a qué se debió tanto revuelo? ¿Qué hizo al Titanic tan famoso y único? El Titanic era gigante. Medía 53 metros de alto y tenía casi 275 metros de largo. El barco era tan enorme que incluso los oficiales tardaban más de 2 semanas en memorizar todas las cubiertas y pasillos. Se podían recorrer kilómetros a lo largo de sus corredores. El costo de construcción de la nave fue de nada menos que $7,5 millones, lo que equivaldría a unos $166 millones a mediados de la década de 2010 debido a la inflación. Curiosamente, el presupuesto de producción de la película Titanic en 1997 fue aún mayor, $200 millones. La construcción del Titanic no fue una hazaña pequeña y requirió una mano de obra de 3,000 hombres que trabajaron 6 días a la semana durante 26 meses. La tarea era difícil y peligrosa, y los trabajadores tenían que realizar maniobras a la altura de un edificio de 20 pisos sin cuerdas de seguridad. A pesar de ello, se les pagó un salario competitivo de 2 libras a la semana, que en aquella época se consideraba una buena paga. El interior del Titanic se inspiró en el lujoso Hotel Ritz de Londres. La característica más impresionante del interior del buque era la gran escalera que se extendía por 7 de las 10 cubiertas. El Royal Mail Ship, o RMS Titanic, el barco de vapor más famoso de la historia, sin duda alguna, fue una vez un símbolo de lujo y los sueños prometedores por cumplir. Su construcción tomó 3 años y requirió la colaboración de 3,000 personas. El 10 de abril de 1912, el flamante transatlántico recibió a sus pasajeros con olores del barniz fresco, pintura y madera recién cortada. En aquel entonces, todavía se usaba plomo para la producción de la pintura y aceite de linaza como aglutinante, por lo que ese aroma debió haber sido poderoso. Cuando estaba completamente operativo, el enorme navío consumía alrededor de 850 toneladas de carbón por día y los pasajeros también podían oler sus humos. Otro aroma que debió haber llenado las cubiertas del Titanic, al menos las de primera clase, debe haber sido la nueva fragancia de la famosa casa de perfumes francesa Guerlain, el L'Or Bleu. Fue lanzada a principios del mismo año y rápidamente se convirtió en un éxito entre las damas acaudaladas. El perfume que aún se puede comprar hoy es una mezcla de violetas e iris con vainilla cremosa. En la dramática noche del 14 de abril, cuando el Titanic solo tenía horas de vida, los meseros le servían ostras, cordero en salsa de menta, pato asado en salsa de manzana y otras delicias a sus huéspedes de primera clase.
La segunda clase estaba llena de olores de pollo al curry, cordero de primavera y pavo asado. Los pasajeros de tercera clase solo recibieron simples gachas y galletas esa noche. A las 11 p.m., a medida que el barco se acercaba peligrosamente al iceberg, se añadió un nuevo olor a la mezcla. Era un olor mineral con notas metálicas. Si tienes hielo en tu nevera, debes haber notado que absorbe los olores de los alimentos cercanos. Lo mismo sucede con los icebergs. Adoptan los olores de los animales marinos y mantienen la composición química del agua de la que están hechos. Y aunque más personas hubieran conocido el significado de este peculiar olor metálico, probablemente tampoco habrían salvado al barco. Pero el número de gente que hubiera logrado escapar podría haber sido mayor. Hablando de olores, en caso de que alguna vez te hayas preguntado cómo huele el espacio, pero no planeas convertirte en astronauta pronto, presta atención. Puedes probar Eau Space, un aroma que fue diseñado por la NASA hace décadas. La idea del perfume era ayudar a los astronautas a prepararse para sus encuentros con el espacio en todos los niveles durante su entrenamiento. Pero espera un segundo. El espacio es un vacío, por lo que técnicamente no debería tener ningún olor, ¿verdad? Sin embargo, los astronautas que han estado allí recuerdan que tiene un agradable olor metálico, algo así como el olor de los humos de soldadura o la pólvora quemada. Podían olerlo en sus trajes espaciales después de volver a su nave espacial. También podemos adivinar a qué huelen otros planetas en función de lo que compongan sus atmósferas. Venus tiene nubes de ácido sulfúrico en su atmósfera, por lo que debe oler a huevos podridos. Marte y Urano también huelen a huevos podridos, por cierto. Cada una de las capas de la atmósfera de Júpiter está compuesta por diferentes químicos. Es por eso por lo que huele diferente dependiendo de dónde te encuentres. Algunas capas te reciben con un delicioso aroma a almendras amargas o mazapán, y otras, más cerca de la superficie, huelen a productos de limpieza. Es poco probable que los demás planetas del sistema solar tengan un olor distintivo, ya que sus atmósferas están compuestas principalmente por gases inodoros. En cuanto a nuestro satélite natural, la Luna, los astronautas del Apolo afirmaron que su polvo huele a pólvora. La fragancia del césped recién cortado hace que valga la pena cortarlo con regularidad, pero ¿sabías que el césped no la pasa muy bien mientras lo haces? De hecho, grita por ayuda. Y dado que el césped no puede gritar en voz alta, expresa su malestar liberando una mezcla de moléculas volátiles malolientes. Lo hace para protegerse de los insectos. Las orugas y otras criaturas similares simplemente adoran devorar golosinas vegetales azucaradas. Cuando cortas el césped, este libera ácido jasmónico, entre otras cosas. Este actúa como una señal para las avispas parásitas de que hay una oruga disponible. Estas criaturas lidian con los agresores del césped que pueden seguir creciendo felizmente. Desde el punto de vista del césped, cortar no es muy diferente a un ataque de insectos, entonces se protege de la mejor manera que puede. La lluvia tiene un olor potente fácil de reconocer, también conocido como petricor. Pero, ¿de dónde proviene? Resulta que algunas plantas secretan aceites durante las sequías. Las rocas y la tierra acumulan esos compuestos y cuando las gotas de lluvia los golpean, estos se mezclan con el agua y son liberados al aire. A veces, estos aceites se combinan con químicos producidos por bacterias que viven en el suelo. El resultado de esta cooperación es un olor almizclado que puedes percibir en el bosque o en tu jardín cuando remueves la tierra húmeda. El ozono también contribuye a este aroma de lluvia, en especial después de las tormentas eléctricas. Esto sucede cuando la carga eléctrica de un rayo divide las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y luego estas se recombinan para formar ozono. Una teoría sugiere que disfrutamos tanto del aroma de la lluvia porque está impreso en nuestros cerebros. Diferentes culturas han asociado siempre la lluvia con algo positivo y podríamos haber heredado esa percepción. Amantes del chocolate, entre quienes me incluyo, esto es para ustedes. Existen flores que huelen exactamente a su golosina favorita. Al fin y al cabo, es un producto de una planta tropical. Y ya que es imposible recrear en un perfume el mágico aroma que tiene el chocolate, puedes plantar unas flores de chocolate, también conocidas como hojas de lira de ojo verde, en tu jardín. Estas flores se parecen a las margaritas con pétalos amarillos alrededor de un centro rojo oscuro. Cuando arrancas sus pétalos, la flor libera ese delicioso aroma que todos amamos tanto. Las hojas y las ramas de la planta también tienen la misma fragancia. En caso de que te haya interesado, puedes encontrar la flor en los suelos secos de Arizona, Texas, Colorado y otros estados con climas similares. Florece todo el año y el aroma es más fuerte en los días cálidos.
El gato Osuno, también conocido como manturón, no solo parece súper adorable, sino que también huele a palomitas de maíz con mantequilla. Los manturones prefieren estar solos y utilizar su aroma para marcar su territorio y encontrar posibles parejas cuando lo necesitan. Científicos intentaron descifrar el secreto de su inusual olor y sugirieron que podría provenir de las secreciones de las glándulas olfativas debajo de la cola del animal. Investigaciones posteriores revelaron que el olor a palomitas de maíz proviene de la orina del manturón. Después de que el animal hace sus necesidades, deja un rastro de su olor en los árboles con su cola que a menudo se empapa. Pero si las palomitas de maíz reales solo liberan su increíble olor cuando revientan bajo el calor, ¿cómo hacen los manturones para hacerlo sin un microondas? La respuesta podría estar en su dieta o, más probablemente, en las bacterias que entran en contacto con el fluido natural del animal. El durián es una fruta popular en el sureste asiático que huele dulce y agradable para algunas personas, pero para la mayoría su olor es como una mezcla de cebollas podridas y calcetines sudados. El hedor es tan potente que está prohibido en el transporte público y hoteles en algunos países. El secreto del durián reside en sus 44 componentes activos que producen olor. La mezcla es tan compleja que nunca puedes predecir a qué va a oler. Y a pesar de ese horrible olor, el durián es considerado un manjar y se utiliza principalmente para hacer platos dulces como pasteles y dulces. Hubo un incidente oloroso con durián en una biblioteca en Australia. El olor a fruta podrida de un armario se había extendido por todo el edificio a través del sistema de aire acondicionado. Lo confundieron con una fuga de gas y tuvieron que evacuar alrededor de 500 estudiantes y profesores. Bueno, eso apesta, literalmente. Y finalmente, si alguna vez has ido a fuentes termales naturales o has ido a ver algunos géiseres, nunca olvidarás el olor del sulfuro de hidrógeno o, menos poéticamente, huevos podridos. En realidad, no solo es desagradable, sino también altamente inflamable. Pero también puede ser bastante útil. La mayoría de los hogares en Islandia utilizan fuentes termales como fuente de agua caliente. Aunque no huele fresco, es perfectamente seguro para beber y el olor no permanece en tu cuerpo después de que te duches. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado.
Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1.800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y el buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo, y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los 2 barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los 2 barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta.
Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista.